Hola, buen día a todos. Mi nombre es Fernando Valdés Salazar y en esta ocasión les voy a platicar acerca de la regulación génica en células procariotas. Vamos a hablar específicamente de lo que es el operón LAC o el operón de la lactosa y vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la regulación de la transcripción de este operón, cuándo es necesario que la célula realice la transcripción y cuándo es necesario que se apague o se inhiba esta transcripción del operón. Entonces, primero vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el modelo como tal del operón. Este modelo fue propuesto por François Jacob y Jacques Monod en 1961 y fue definido el operón como una unidad funcional y transcripcional de DNA, la cual contiene grupos de genes que se encuentran regulados bajo un mismo promotor. Estos genes están relacionados entre sí, puesto que sus productos, ya sean proteínas, enzimas, RNAs, tienen funciones relacionadas con algún proceso metabólico. En esta sintonía, aquí tenemos lo que es la estructura general de un operón, en el cual tenemos primero un gen regulador, cuya función es codificar una proteína que va a controlar la transcripción de lo que es el operón. Esto lo hace mediante la unión a una región específica que se denomina operador. El siguiente componente es el promotor. Este ya lo conocemos, ya hemos hablado acerca de él en los procesos precisamente de transcripción, tanto en procariotas como eucariotas. Sabemos que es una región la cual, gracias a algunas moléculas, la RNA polimerasa puede unirse a esta. Por ejemplo, sabemos que en células procariotas el factor sigma es quien reconoce el promotor para que la RNA polimerasa se pueda unir y pueda comenzar lo que es la transcripción. El operador es una secuencia que se encuentra enseguida del promotor y su función es ser un sitio de unión para la proteína reguladora, recordando que la proteína reguladora es el producto del gen regulador. Y finalmente tenemos a los genes estructurales. Los genes estructurales son aquellos que van a codificarse a un producto, ya sea proteína, ya sea un RNA, y cuya función se encuentran relacionados entre sí. Aquí en la imagen de la derecha podemos observar ya de una manera más visual lo que es la estructura del operón. Del lado izquierdo tenemos al gen regulador. Enseguida tenemos a lo que son el promotor y al operador, los cuales en conjunto se conforman una región denominada región control. Después tenemos a todos los genes estructurales. Esta representación que tenemos aquí es precisamente la estructura del operón lactosa que vamos a estar trabajando a lo largo de la presentación y como podemos observar posee tres genes estructurales, nada más que estas letras no son las correspondientes. Ahorita vamos a platicar acerca de ello. Entonces, existen diferentes mecanismos por los cuales un operón se puede regular. Vamos a ver cada uno de ellos, pero vamos a partir desde un punto muy básico, una explicación muy sencilla, en el cual el gen regulador es transcrito a un RNA mensajero. Ese RNA mensajero produce una proteína reguladora. ¿Reguladora por qué? Porque esta proteína puede tener un efecto tanto activador como represor de la transcripción del operón. Entonces, como aquí todavía no sabemos y va a depender del diferente mecanismo que ahorita vamos a revisar, vamos a manejarlo aquí como una proteína reguladora que puede activar o puede inactivar lo que es la transcripción. Esta proteína se une al sitio blanco, que es el operador, y se lleva a cabo el efecto determinado de la proteína reguladora. Entonces, basándonos en este principio, tenemos 4 diferentes mecanismos de regulación en los diferentes operones que existen. Nosotros nos vamos a basar únicamente en este primero, que es el método o el mecanismo inducible regulado bajo un control negativo. Pero igual vamos a revisar de una manera muy rápida y sencilla los 4 para que podamos ver algunas de las diferencias. Por ejemplo, el primero, que es el mecanismo inducible por control negativo, vemos que el gen regulador, que es esta secuencia de DNA que tenemos aquí al principio, es transcrito a un RNA mensajero y posteriormente se traduce a la proteína, la cual es un represor. Por eso, en este punto, de aquí deriva que sea un control negativo, puesto que la proteína reguladora es un represor.
De esta manera, el represor puede unirse al operador e impedir la transcripción de los genes que componen al operón. Pero si este represor que se encuentra activo se une a una otra molécula denominada inductor, lo que va a ocurrir es que el represor se va a inactivar, va a cambiar a la estructura conformacional y ya no va a poder unirse el represor al operador, dejando de esta manera libre o inducido lo que es el operón y la transcripción de ese operón. El siguiente mecanismo es un mecanismo inducible regulado bajo control positivo. ¿Por qué? Porque el producto del gen regulador es un activador que en este mecanismo se encuentra inactivo. O sea, es un activador, pero requiere de otra molécula que se denomina inductor para que el activador, valga la redundancia, se active y ahora sí, en esta forma activa pueda unirse al operador y promover la transcripción. En este caso, este producto regulador promueve la transcripción y acá la reprimía. El tercer mecanismo es por represión, pero ahora es represión de control negativo. Al ser un control negativo, nuevamente el producto del gen regulador es una molécula represora. Sin embargo, aquí se encuentra inactiva, a diferencia de aquí arriba. Al estar inactiva, requiere de otra molécula denominada correpresora que se una al represor, se active el represor y ahora sí se una y se bloquee lo que es el inicio de la transcripción. Y por último, el mecanismo represible por control positivo o regulado bajo un control positivo. Al ser control positivo, el producto del gen regulador es un activador, pero en este caso ya se encuentra activo, a diferencia de acá arriba que era un activador inactivo. Aquí es un activador que ya se encuentra activo y este por sí solo puede promover la transcripción. Y en estos casos la regulación o el apagamiento de esta transcripción se lleva a cabo gracias a un correpresor que inactiva el activador y en estos casos se lograría la represión de la transcripción. Entonces, más o menos así es como se llevan a cabo estos mecanismos, recordando que nosotros nos vamos a enfocar en este de inducción bajo control negativo. Entonces ahora sí vamos a pasar a hablar. Ok, entonces una vez que hemos visto ya lo que son las características de los operones como tal, vamos a pasar ahora sí a hablar del operón en cuestión, que es el operón LAC, el operón lactosa. Entonces, estas son algunas de sus características. Ya vimos que dentro de los operones se encuentran grupos de genes, los cuales tienen como productos finales proteínas cuyas funciones están relacionadas entre sí en diferentes mecanismos. Aquí lo que es el operón lactosa, ya como les había mencionado, el mecanismo de regulación es inducible bajo control negativo y el grupo de genes estructurales de este operón está compuesto de 3 genes, que es el gen LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Ahorita vamos a hablar de sus productos y las funciones que tienen estos en los diferentes mecanismos. Después, una característica muy importante a resaltar es que en las células, en células procariotas, la transcripción o la traducción de los RNAs mensajeros es policistrónica, es decir, un RNA mensajero puede producir varios productos, como es en el caso del operón lactosa, ya que estos 3 genes, LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, son transcritos a un solo RNA mensajero. Y ese único RNA mensajero policistrónico va a dar como resultado diferentes productos, es decir, 3 enzimas diferentes. A diferencia de en células eucariotas, que ahí los RNAs son monocistrónicos. Un solo RNA produce una sola proteína, una sola enzima. Y por último, el tamaño de la secuencia de DNA que comprende lo que es el operón LAC es de 6000 pares de bases aproximadamente. Aquí en esta imagen podemos ver una representación un poquito más visual de cómo se encuentra estructurado lo que es el operón LAC, el operón lactosa. Vamos a ver primero cómo partimos tenemos lo que es el flujo de la información genética, DNA, RNA, proteína. En el DNA tenemos primero
lo que es el gen LAC-I. Es muy importante, yo hace rato les comentaba que el gen LAC-I tiene un mecanismo de regulación independiente de lo que es el operón. Aquí se muestra cómo el propio gen LAC-I tiene su propia secuencia promotora y su propia secuencia terminadora, independientemente de las secuencias promotoras y terminadoras del operón LAC. El operón el gen LAC-I se compone por 1040 pares de bases y ya vimos que su producto o su proteína es la proteína represora del operón LAC. Posteriormente tenemos el promotor y el operador de ahora sí del operón lactosa, que está compuesto de 82 pares de bases. Seguida del operador sigue el gen LAC-Z, que es el más largo, el más grande de los genes estructurales, con 3510 pares de bases, y su producto es la beta-galactosidasa. Después tenemos el gen LAC-Y con un tamaño de 780 pares de bases y su producto es una permeasa. Finalmente, el gen LAC-A con un tamaño de 825 pares de bases y cuyo producto es la enzima transacetilasa. Dentro del gen LAC-A se encuentra la que es la secuencia terminadora. Recordando que todos estos procesos de transcripción son como los hemos estado viendo previamente en temas anteriores con transcripción de procariotas. Ya conocemos lo que es el proceso de iniciación, en donde se ve involucrado la RNA polimerasa, el factor sigma, en donde es todo este proceso de iniciación para que pueda llevarse a cabo la transcripción, y cómo es que gracias a una secuencia terminadora esta transcripción termina. Ok, entonces aquí les muestro una tabla en donde tenemos los genes que componen el operón LAC. Está el gen LAC-I, cuyo producto es el represón del operón LAC, y su función es precisamente unirse al operador y de esta manera inhibir o reprimir lo que es la transcripción de los genes. El gen LAC-Z produce una enzima denominada beta-galactosidasa. Esta enzima tiene la función de romper el enlace de la glucosa. El enlace de la lactosa. ¿Esto por qué? Aquí podemos observar cómo la lactosa es un disacárido compuesto por glucosa y galactosa. Sabemos bien que lo que es la fuente energética principal de las células es la glucosa. Entonces, mediante este mecanismo, la célula obtiene glucosa a partir de lactosa. La galactosa que se obtiene posteriormente también es metabolizada y transformada a glucosa. Entonces aquí es donde precisamente esta enzima, la beta-galactosidasa, realiza este corte de este enlace O-glucosídico que mantiene unidos a los dos monosacáridos para de esta manera separarlos y poderlos emplear para sus distintas vías metabólicas. El siguiente gen es el gen LAC-Y, el cual sintetiza una permeasa cuya función es facilitar el ingreso de la lactosa desde el espacio extracelular hacia el interior de la célula. Y por último el gen LAC-A, que sintetiza o expresa la transacetilasa, cuya función no está muy bien estudiada, sin embargo, se presume que ayuda a lo que es el desecho o la eliminación de algunos subproductos tóxicos que se generan a partir del metabolismo de la lactosa. Y aquí en esta imagen de la derecha podemos observar cómo los genes estructurales son transcritos en un solo RNA mensajero policistrónico, y a partir de este se realiza la traducción para obtener, gracias a la traducción de los ribosomas, 3 enzimas diferentes a partir de un solo RNA mensajero. Entonces, ya que platicamos un poquito acerca de las generalidades del operón LAC, vamos a ver ahora sí cómo es que se lleva a cabo el proceso de regulación. Entonces, primero vamos a presentar o a conocer a los participantes que van a llevar a cabo este proceso regulatorio. En la parte superior tenemos la estructura del operón, que ya la hemos estado revisando. Está el gen represor, el promotor, el operador. Esta secuencia líder, que la manejan como una secuencia que debe de ser transcrita antes de comenzar la transcripción de los genes estructurales, y enseguida de esta secuencia, ahora sí, los 3 genes estructurales, el gen Z, Y y el gen A. Después, el producto del gen represor es la proteína represora.
esta proteína represora en su estructura posee dos sitios de unión. Un sitio de unión para el operador y un sitio de unión para la lactosa. Ahorita vamos a explicar un poquito esta parte. Y los otros dos integrantes del proceso son precisamente la lactosa y la RNA polimerasa. Entonces, vamos a ver primero qué ocurre cuando no existe lactosa en el medio. Tomando en cuenta o basándonos en la lógica de que si no existe lactosa en el ambiente, la célula no necesita sintetizar las enzimas que se emplean para metabolizarla. Entonces, el operón lactosa necesita de estar apagado o reprimido. Para esto es necesario que el gen regulador, en un primer punto, sea transcrito y se traduzca su producto, que es la proteína represora. Esta proteína represora se une a lo que es el operador e impide de esta manera que la RNA polimerasa realice la transcripción de los genes estructurales. No va a haber transcripción, no va a haber traducción y por lo tanto no va a haber enzimas, por lo que de este modo el operón se mantiene reprimido. Ahora, ¿qué ocurre cuando existe lactosa en el medio? Bueno, aquí primero en esta imagen es nada más para visualizar cómo es que se lleva a cabo lo que es el proceso de inhibición por parte de la proteína represora hacia la RNA polimerasa. Y es que aquí podemos observar cómo en esta cadena de DNA nos marca lo que es el punto de inicio de la transcripción, donde se encuentra la base número 1. Y río arriba se encuentra el promotor, río abajo se encuentra el operador. Sabemos que la RNA polimerasa se une al promotor y que la proteína represora se va a unir al operador. Lo que quiero que veamos es cómo estas dos secuencias, la secuencia que abarca el represor y la secuencia que abarca la RNA polimerasa, son traslapadas una sobre la otra. Por lo tanto, cuando el represor se une al operador, impide que la RNA polimerasa se pueda unir de manera correcta a lo que es el promotor y de esta manera inhibir lo que es la transcripción. Entonces, ahora sí. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a encontrarnos cuando exista lactosa presente en el medio? Bueno, el gen regulador va a seguir siendo transcrito y va a seguir produciendo a lo que es el represor. Pero al haber lactosa en el medio, la lactosa se va a unir al represor en este sitio de unión que posee el represor y una de las características que posee el represor es que es una molécula alostérica. ¿Qué quiere decir este término? Bueno, que cuando ocurre algún evento, como es en este caso la unión de la lactosa a la proteína, esta proteína cambia toda su estructura conformacional y provoca o da como resultado que esta nueva estructura ya no sea compatible o ya no reconozca a lo que es el operador. Cuando el represor no se une al operador, entonces se obtiene una vía libre para que la RNA polimerasa se una al promotor y transcriba todos los genes estructurales, teniendo como resultado un RNA mensajero policistrónico que va a ser traducido y se van a obtener las 3 diferentes enzimas producto de este operón. Ok. Entonces, ahora vamos a revisar un punto el cual fue utilizado de manera experimental para poder determinar y elucidar que existía este tipo de regulación y cómo es que se llevaba este modelo. Entonces, ¿qué pasaría si encontráramos variantes en alguna de las regiones que se encuentran comprendiendo lo que es el operón? Primero, vamos a tener aquí dos ejemplos muy claros. En el ejemplo de arriba, el inciso A, tenemos al operador y a los genes estructurales en su estado natural, en su estado normal. Sin embargo, tenemos una variante en lo que es el gen regulador. Por eso su denominación con un signo menos para diferenciarlo de la otra variante, del otro alelo, perdón. Si tenemos una variante aquí, lo más probable es que el producto, que es el represor, tenga una estructura diferente, lo cual impida que este represor ya no pueda reconocer al operador y entonces la RNA polimerasa tenga vía libre para estar transcribiendo
siempre lo que es al operón, a los genes del operón. Por lo tanto, aquí se obtendría una mutación constitutiva, porque sin importar que no exista lactosa en el medio, siempre se va a estar transcribiendo este operón. Siempre vamos a tener este grupo de enzimas produciéndose en lo que es la célula. El ejemplo de abajo. Ahora, ¿qué pasaría si obtenemos una variante en lo que es el operador? Si bien el gen regulador se encuentra normal, el represor va a ser traducido de manera normal. Sin embargo, al tener una variante en el operador, es muy probable que el represor ya no pueda reconocer esta nueva secuencia en el operador y el resultado sería el mismo que en el caso anterior. La RNA polimerasa no tendría nada que la impidiera hacer la transcripción y este gen se pasaría de un gen inducible a un gen constitutivo, en donde todo el tiempo estará activo y se estará transcribiendo los 3 genes. Ahora aquí les muestro una pequeña tablita que de algunos experimentos que se realizaron en E. coli, en donde se obtuvieron genotipos parciales, es decir, lo que le hacían a la bacteria fue inducirle un plásmido. Sabemos que las bacterias tienen su DNA cromosómico y aparte pueden tener un DNA extra cromosómico que puede ser un plásmido. Y en ese plásmido incorporaban secuencias jugaron ahí con las secuencias que podían introducir, ya sean variantes o sin variantes, para ver qué es lo que ocurría. Entonces, por ejemplo, aquí en todos los ejemplos del tipo A, primero tenemos una expresión normal, ¿sí? Todos los genes se encuentran de manera normal. Entonces, cuando hay lactosa, el gen está encendido. Cuando no hay lactosa, el gen está apagado. Aquí, por ejemplo, en este tercer ejemplo, tenemos una variante en el gen regulador y el operador y los demás genes se encuentran de manera normal, como es el ejemplo de aquí arriba. Entonces ya vimos cómo cuando hay lactosa va a estar encendido y aunque no haya lactosa va a estar encendido, puesto que tanto con como en este caso se obtienen variantes constitutivas, ¿sí? Después ya fue en donde hicieron el experimento introduciendo plásmidos, en donde se obtenía como resultado una célula la cual tenía en su DNA cromosómico una variante en el gen regulador, pero en el plásmido estaba la secuencia del gen regulador de manera normal. ¿Qué era lo que ocurría? Bueno, que no se afectaba el comportamiento, es decir, al introducir este plásmido con su secuencia normal, se corregía o se solapaba, se opacaba esta variante. No existía una haploinsuficiencia, puesto que con este único fragmento, la célula era capaz de ejercer la regulación de manera correcta. Lo mismo ocurría con lo que es el operador. Con el operador, esto ocurría con lo que es el gen regulador. Sin embargo, con el operador no ocurría eso. Con el operador lo que ocurría, si lo que es el plásmido era el que presentaba la secuencia normal y el DNA cromosómico estaba alterado, si se fijan se obtenía la variante constitutiva. Es decir, aquí sí había una haploinsuficiencia, ya que a pesar de que se tenía en otra parte la secuencia normal, la variante seguía predominando y no existía una regulación del operón. Sin embargo, acá en este otro ejemplo tenemos el caso contrario, en donde el DNA cromosómico se encontraba bien, se inserta un plásmido con una variante en la secuencia operadora y el resultado es, más bien este resultado no afectó a nada, que se introdujera, se insertara un plásmido mutado, no afectó a la regulación, ¿sí? Acá cuando la variante estaba en el DNA cromosómico sí afectaba, y acá cuando la variante estaba en el plásmido no ocurrió ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces todos estos experimentos fueron finalmente los que ayudaron a elucidar lo que es el sistema completo del operón. Ahora vamos a ver otro mecanismo de regulación que existe dentro de la célula, que se denomina el proteína activadora de catabolito. ¿Esto por qué es necesario? Bueno, todo esto que estamos viendo del operón LAC es para metabolizar la lactosa y obtener como resultado glucosa. Pero ¿qué pasa si existen concentraciones elevadas de lactosa?
y también hay concentraciones elevadas de glucosa. Al final de la vía metabólica de la lactosa es obtener glucosa, pero si hay glucosa en el medio, es más eficiente o es energéticamente más rentable utilizar glucosa directa que hacer todo el proceso desde lactosa hasta glucosa. Entonces, ahí la célula requiere de un mecanismo regulatorio que, aunque exista lactosa en el medio, este operón se mantenga suprimido para no estar gastando energía de manera excesiva, puesto que ya hay glucosa en el medio y es lo que finalmente se requiere. Entonces, está este mecanismo regulatorio y algunas de sus características son estas. Una, se encuentra esta proteína, o sea, de lo que vamos a hablar es de esta proteína que se denomina CAP, que se encuentra involucrada en este proceso de regulación cuando existe glucosa presente en el medio. Puesto que la glucosa requiere menos energía, este mecanismo inhibitorio se denomina represión por catabolito. Y una parte muy importante que hay que mencionar aquí es que hay una serie de efectos de moléculas que tienen influencia sobre otras, haciendo una cascada en donde al final todo necesita de funcionar para que este operón pueda estar activo o se pueda reprimir. Esas tres moléculas las vamos a ver aquí. Una es CAP, la otra es el AMP cíclico y la otra es la adenilciclasa. Ok, para verlo de un punto más claro, primero que nada, para que la RNA polimerasa pueda reconocer con una alta eficacia a lo que es el promotor, CAP necesita de estar unido a la misma región promotora. Existe una región en el promotor, que ahorita vamos a ver, que se denomina sitio de unión a CAP. CAP se une a ese sitio de unión a CAP y ahora sí la eficiencia de la RNA polimerasa para reconocer el promotor es alta y se lleva el proceso de manera correcta. Sin embargo, CAP también depende de otra molécula. Para que CAP se pueda unir al promotor, depende de esta molécula que se denomina AMP cíclico. ¿Okay? AMP cíclico se une a CAP, CAP se puede unir al promotor y una vez en el promotor, la RNA polimerasa también se puede unir al promotor. Pero el AMP cíclico a su vez depende de otra molécula, de una enzima que se denomina adenilciclasa. Entonces, ahora regresando otra vez de atrás hacia adelante, la adenilciclasa es la enzima que transforma el ATP a el AMP cíclico. Entonces, adenilciclasa hace esta transformación, se genera AMP cíclico, el AMP cíclico se une con CAP, CAP se une al promotor y una vez en el promotor la RNA polimerasa se puede unir también. Y finalmente vamos a ver todo eso, o sea, todo esto, ¿en qué punto tiene que ver con la glucosa? Bueno, ahora sí nos vamos a ver cómo se ejerce el mecanismo regulatorio. Aquí primero es básicamente la transformación de cómo hace su efecto la adenilciclasa para transformar el ATP a AMP cíclico. ¿Sí? Si se fijan es la misma molécula, únicamente se retiraron dos grupos fosfato y el grupo fosfato que quedó hizo un doble enlace, por así decirlo, con el oxígeno del carbono 5 y el oxígeno del carbono número 3, haciendo este bucle denominado de donde deriva lo que es el nombre, ¿no? de AMP cíclico. Adenosín, monofosfato y cíclico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo el proceso? Cuando existe glucosa, cuando la glucosa se encuentra ausente, CAP se une sin problemas al AMP cíclico, como lo mencioné anteriormente. Se forma este complejo de CAP-AMP cíclico. CAP se une al sitio de unión a CAP que se encuentra en el promotor. Y una vez generado esta unión, la RNA polimerasa se puede unir al promotor y ahora sí comenzar con la transcripción, la traducción, etc. Pero, ¿qué pasa cuando no existe, cuando la glucosa está presente y no se requiere del metabolismo de la lactosa? Bueno, la glucosa tiene un efecto inhibitorio de la enzima adenilciclasa.
la enzima que transforma el ATP en AMP cíclico. Entonces, la glucosa inhibe esta enzima, entonces no ocurre este proceso, las concentraciones de AMP cíclico disminuyen, CAP y el AMP cíclico, este complejo, también disminuye. Entonces CAP no se puede unir con una alta eficiencia al sitio de unión a CAP, y al no ocurrir esta unión también la afinidad de la RNA polimerasa por el promotor también disminuye, por lo tanto disminuye la transcripción y disminuye la traducción. Aquí es muy importante recalcar que todo esto es para disminuir la actividad de este operón, es decir, no se bloquea por completo, únicamente se realiza una disminución, obviamente significativa, pero no se llega al punto en el que el operón no se exprese por completo, puesto que todavía hay lactosa presente y este mecanismo no es del todo eficiente, es decir, no se llega a una concentración de 0 en cuanto a las enzimas transcritas por este operón. Ok, y pues ya para finalizar vamos a tocar un punto vamos a revisar un mecanismo que existe in vivo también dentro de las células, mediante el cual se puede alcanzar un nivel máximo de represión de lo que es el operón LAC. Les mencionaba que anteriormente con el de la glucosa no se logra este máximo nivel de represión. Sin embargo, análisis de cristalografía han demostrado que existen otras regiones auxiliares para lo que es la regulación del operón LAC, y mediante el cual se puede alcanzar un máximo nivel de represión. Entonces, ese mecanismo se denomina loop de represión o bucle de represión. Y para recalcar o recapitular, todo este rato que hemos estado platicando acerca del operón, nos hemos estado refiriendo a una región operadora, y esta región operadora la vamos a denominar O1. Es la región operadora principal. Sin embargo, con estos análisis se han demostrado que existen otras dos regiones operadoras auxiliares que van a tener una función muy importante. Entonces, estas otras dos las vamos a designar como O2 y O3, o U operador 2 y operador 3. Primero, el operador 2 se encuentra comprendido por 401 pares de bases y se encuentra arriba o abajo, justo después de lo que es el operador primario o el operador principal u O1, y se encuentra dentro del gen LACZ. Y O3 es un operador más chiquito, tiene 93 pares de bases, se encuentra arriba y está justo detrás del sitio de unión a CAP. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Y lo importante de estos tres operadores es que juntos, como les decía, pueden alcanzar un máximo nivel de represión, formando este looping o este bucle de represión. Entonces, aquí en este esquema primero del lado izquierdo vemos la estructura del operador. Vemos la localización que describimos anteriormente. Aquí tenemos el operador primario justo después del operador, antes del gen LACZ. El operador número 3 se encuentra detrás de lo que es el sitio de unión a CAP, después del gen regulador. Y el operador número 2 se encuentra dentro del gen LACZ, casi en su parte final. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no se sabe bien en qué determinados momentos se lleva a formar este looping de represión, en el cual pues el objetivo sea obtener un máximo nivel de inhibición. Sin embargo, se sabe que lo que ocurre es que lo que es el operador 3 y el operador 1 se unen formando esta especie de bucle, como lo tenemos en la parte de la derecha. Aquí es un análisis cristalográfico en donde las dos regiones operadoras se unen, se forma este bucle, y en el centro se atrapa lo que es a la proteína lo que es a la RNA polimerasa. Esto que vemos de aquí es la proteína represora. Entonces,
De esta manera, al estar con esta conformación, se impide que el DNA pueda ser transcrito. Como bien recordamos, el DNA tiene que estar de una manera descondensado, laxo, para que las proteínas y enzimas puedan ejercer su función. De esta manera es imposible, por no decirlo así, que se lleve a cabo la transcripción. Entonces, pues nada más como comentario extra de que existe este modelo de regulación también, y que se puede alcanzar un máximo nivel de represión.